Por otro lado, ¿no?, la condición de consistencia señala que las hipótesis que un investigador elabora durante su trabajo deben ser consistentes con las teorías previamente aceptadas. Formulado así, pues suena evidentemente dogmático, ¿no? Pero hay que ver que esta condición de consistencia tiene su origen en la propia sistematicidad de la práctica científica. Habíamos señalado que la ciencia es sistemática porque de una serie de principios elementales se infieren una serie de verdades demostrables. Si esto lo pasamos al plano de la lógica, ¿no?, lo que nosotros obtenemos es un razonamiento o un argumento. Y un argumento consiste en una serie de enunciados relacionados entre sí de tal manera que un enunciado al que llamamos conclusión está contenido en su totalidad en otro u otros enunciados a los que llamamos premisas, ¿no? Y además, un argumento o un razonamiento es válido cuando la conclusión está contenida en su totalidad en la premisa o en las premisas, ¿no? Dice el Sexto Empírico, ¿no?, un razonamiento es un pensamiento demostrativo, ¿no? Lo que hace un individuo cuando argumenta algo es evidenciar las razones por las cuales afirma un enunciado, ¿no? Pongamos un ejemplo. Yo afirmo que Sócrates es mortal. Y alguien me puede preguntar, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales tú aseveras que Sócrates es mortal? ¿No? Entonces, pues yo argumento lo siguiente. Bueno, pues mira, todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿no? Es decir, yo a través de este argumento o razonamiento, yo lo que estoy evidenciando son las razones por las cuales yo afirmo que Sócrates es mortal. Aquí lo que debemos de observar es lo siguiente, que la conclusión, Sócrates es mortal, estaba ya contenida en su totalidad en las premisas. Bueno, si esto lo pasamos a la práctica científica, ¿no?, la condición de consistencia lo que señala es que las hipótesis y las conclusiones que obtendremos a partir de ellas, ¿no?, estaban ya contenidas en su totalidad en los planteamientos teóricos dentro de los cuales se formuló la hipótesis, ¿no? De alguna manera, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que todo aquello que nosotros lleguemos a concluir a través de una práctica científica metódica y sistemática ya estaba contenido en la teoría a partir de la cual se formuló dicha hipótesis, ¿no? Es decir, visto desde el punto de vista de Paul Feyerabend, ¿no?, la ciencia es reiterativa, ¿no? O sea, a través de la ciencia metódica y sistemática, el investigador lo único que puede conocer es lo que de alguna manera ya conocía, ¿no? Entonces, la ciencia no tiene la capacidad de conocer nuevas cosas o de producir nuevos conocimientos. Lo único que hace es estar una y otra vez reiterando lo que ya conocía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el científico está atrapado dentro de sus teorías, ¿no?, y no puede salir de ahí, ¿no? De acuerdo con el principio de consistencia, pues un científico no puede plantear nuevos puntos de vista, ¿no?, porque tiene que ser consistente con las teorías previamente aceptadas o visto desde un punto de vista lógico. Lo único que puede concluir es lo que ya está contenido en las premisas. Entonces no puede nunca concluir algo nuevo, siempre tendrá que concluir aquello que ya estaba contenido dentro de las premisas. Ahora bien, si por otro lado agregamos que el principio de el principio de autonomía es erróneo y que por lo tanto los hechos empíricos con los cuales se verifican o se falsean las hipótesis no son independientes de esas mismas hipótesis, pues entonces lo que obtenemos es que la práctica científica es una práctica dogmática, ¿no?, porque constantemente está
solamente reforzando lo que ya ha planteado dentro de sus propias teorías. Entonces no hay ninguna verificación, tampoco hay ninguna falsación, ¿no? Es una simple y llana reiterar lo que ya estaba establecido en las teorías, ¿no? Entonces, Paul Feyerabend, a partir de estas observaciones, lo que señala es que una ciencia metódica, sistemática y objetiva, lejos de ser una práctica que nos conduzca a desechar prejuicios y puntos de vista erróneos, lo único que hace es afianzar esos prejuicios o puntos de vista erróneos, ¿no? Es decir, lejos de ser objetiva la ciencia, es dogmática.